Es importante que sepas también que el cuerpo habla y que cada enfermedad tiene su razón de ser. Cuando tú incorporas hábitos en tu vida, nuevos hábitos, ya sean de alimentación, de ejercicio, de meditación, todo eso hace que todas tus emociones resurjan. Entonces, para que tú comprendas de qué forma el cuerpo te habla a nivel emocional, te voy a dar algunos tips y algunos ejemplos. Y te podría decir además que hay ciertos hábitos que tenemos en nuestra vida que nos provocan mucho estrés y a veces no somos conscientes de eso, así como lo oyes. Y el estrés no es algo más que el sistema de defensa de nuestro organismo precisamente para protegernos de lo que está sucediendo o de lo que estamos pensando. Y quiero que sepas que lo que causa el estrés son los miedos, esos miedos que tenemos. Y hay muchas clases de miedos, muchas. Sí. Y si hurgamos un poquito más, como yo digo, la causa que está detrás de los miedos, ¿sabes cuáles son? Conflictos emocionales que tenemos a nivel emocional y que no han sido resueltos. Conflictos que tuvimos de pequeños, alguna situación que hemos vivido, se crearon esos conflictos y esos conflictos no lo pudimos resolver. Y está demostrado científicamente que todos los estados emocionales en conflictos pueden ser sanados con todas estas terapias alternativas que tenemos hoy en día. Sobre todo nosotros lo hacemos con la técnica del tapping. Es la técnica con la que estamos trabajando aquí en Senderos de Bienestar y es la técnica que está siendo utilizada por más de 14 millones de personas. Y esta técnica está demostrada científicamente que funciona. Por eso, aunque suene un poco trillado, tenemos que vivir en el presente, no podemos vivir siempre en el pasado. Tenemos que aprovechar todas estas herramientas que están en nuestras manos, para poder incorporar, para poder sanar todos esos conflictos. Porque no se puede vivir con los mismos hábitos y esperar a que tengamos resultados diferentes. Eso es de locos, como decía Albert Einstein. Por lo tanto, hay que hacer esa toma de conciencia de todos esos cambios que tienes que incorporar para que surjan resultados diferentes. Hay que ser consciente de que si estamos teniendo problemas, hay que enfrentarlos. ¿Cómo? Pues incorporando a lo mejor esas nuevas rutinas que conocemos para poder solucionar y mejorar cualquier circunstancia de cualquier etapa que estemos atravesando. Si estamos en una buena etapa, perfecto, hay que seguir nutriéndola, pero si estamos pasando por una etapa mala, hay que solucionarla. Hay que solucionar esos estados emocionales en conflictos que hemos tenido, esas respuestas que surgieron cuando te hiciste esas preguntas que te dije anteriormente. ¿Para qué? Para poder, para solucionarlo tenemos que incorporar esas herramientas para poder también conseguir esos hábitos saludables que necesitamos incorporarnos, ¿vale? No solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. Porque hoy en día cuando se habla de saludable, la mayoría de las personas piensan o creen que el término saludable es solo alimentación y el término saludable es a nivel general. Estar saludable es también sentirte bien a nivel emocional, no solo físicamente. Y es de suma importancia que comprendas que todos esos estados emocionales en conflicto se somatizan o los somatizamos en forma de enfermedades. Y yo tengo mucha experiencia en eso porque he somatizado muchísimos estados emocionales en conflictos. Por eso te decía que cuando el cuerpo habla, tenemos que escucharlo y preguntarnos y ver qué es lo que está pasando a nivel emocional para que ese dolor, esa dolencia física se vaya, no solamente con medicamentos.
¿vale? Porque tenemos que ser conscientes de cómo estamos. Y quiero darte algunos ejemplos de cómo se somatizan esos estados emocionales, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, la garganta afectada, esto lo que nos quiere decir es que nuestra capacidad para hablar está coartada. Nos sentimos incómodos, sentimos que hay algo que no queremos decir. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando eras pequeño, alguien o te hizo callar de manera exagerada, o te golpearon, o te dijeron cuando los grandes estamos hablando, los pequeños callan. Y en algunas situaciones que surgen hoy en día, tú quieres hablar y no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque se hace ese punto ahí de quiebre. Y se despierta esa sensación que viviste. Otro tema es el estómago. En el estómago es donde se digiere el amor, el alimento. Entonces, estas sensaciones que estamos sintiendo aquí, lo que nos está queriendo decir es, ¿de qué me estoy nutriendo? Me estoy nutriendo de algo que no me está dando satisfacción, que no me está dando cariño. Y esto me provoca dolor. Esto me provoca miedo. Esto me provoca angustia. Entonces ahí está esa sensación que es el dolor, la emoción es la angustia, el miedo. Entonces eso hay que trabajarlo. ¿Para qué? Para poder sanarlo. Para poder quitar ese dolor de estómago, no solamente con medicamentos. Y otro ejemplo para finalizar es la diabetes. Un problema muy común hoy en día. Cuando una persona tiene problemas de diabetes, esto lo que nos quiere decir es que esta persona lleva mucho tiempo sintiendo tristeza, no sintiéndose feliz, a lo mejor con lo que tiene o con lo que no tiene. Y esto le sucede incluso a las personas que no se dan el lujo de disfrutar de la vida. Y así podría nombrarte un sinnúmero de enfermedades, de muchas dolencias que surgen de todos esos estados emocionales en conflictos que tenemos, que hemos vivido y que no hemos podido solucionar. En cambio, cuando tú adquieres el hábito de cada día, cuando te levantas, además de agradecer el día, sacas esos 5 minutos, escúchame bien, apunta, 5 minutos cada día para tú tomar conciencia de cómo estás, de cómo te sientes, de preguntarte o de hacerte esas preguntas simples que te has hecho al principio o que te he hecho al principio. O preguntarte cómo puedo mejorar mi salud, qué puedo hacer hoy día para que sea beneficioso para mí. Ten en cuenta que cuando tú te haces preguntas, las respuestas te llegan. Fíjate que algo tan sencillo como tomar un vaso de agua todos los días cuando te levantas, ese vaso solamente de agua puede hacer un cambio importante en ti. Agradecer el día, agradecer que tienes tu familia, que estás bien, porque hay otras personas que están muy, muy diferentes a cómo estamos nosotros. Hoy te quiero regalar unos cuantos hábitos más, unos cuantos hábitos que tú puedes incorporarlo paso a paso. Puedes tomar nota para que empieces a cuidar tu templo. Porque recuerda que esta máquina es la más perfecta que existe. Y tenemos que tratarla con cariño, con mucho amor. Porque esta máquina no la puedes cambiar. Durante mucho tiempo se ha hablado y se continúa hablando de que el cuerpo necesita 80% nutrición y 20% alimentación. Pero hace como 7 u 8 años, desde que yo empecé a tomar conciencia de los hábitos que estaba teniendo, yo me pregunto, ¿y la parte emocional qué porcentaje le dan? Porque para mí, en estos momentos de mi vida, es la más importante. Porque cuando tú buscas información en internet, encuentras mucha información que te dice que
que hay 3 pilares. Yo lo sé cuáles son. Me gustaría saber si tú también estamos de acuerdo con esos 3 pilares. Déjamelo aquí, por favor, debajo de este vídeo para ver si tú tienes claro cuáles son esos 3 pilares. Porque yo sí que lo tengo claro a día de hoy. ¿Vale? Entonces, para que este vídeo no se haga tan largo, vamos a continuar con el siguiente vídeo. Un besito y nos vemos ahora.